Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Alejandra Beatriz Orozco Sanabria, a tus órdenes. Gracias, comenzamos con la entrevista. Disculpa, ¿qué fue la Revolución Mexicana para ti? Bueno, la Revolución Mexicana fue un movimiento social de lucha de clases y de poderes que generalmente se partió en dos intereses, ¿no? En los intereses económicos de la gente y en los intereses sociales de otra, los idealistas, la gente que idealizaba un mejor mundo, un mejor país y la mejor sociedad, que todos tuviéramos una equidad e igualdad. Gracias. ¿Qué representó la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana representó un parteaguas para la modificación de leyes, reformas, situaciones de vida para algunos. Considero que no para la mayoría, porque aún así, a pesar de que haya tenido una culminación la Revolución Mexicana, no dejó de haber pobres, y lo que se pretendía era que los campesinos tuvieran su repartición de tierras, y aún así hubo todavía gente que se quedó sin ellas, que independientemente de que trabajara para un patrón, aún así se quedó sin ellas. No fueron la mayoría, fue una minoría, pero salió para mí algo fructífero. Las guerras desafortunadamente no son buenas, porque hay derramamiento de sangre, y en este caso es entre los mismos mexicanos, independientemente del estrato social al que pertenezcan, pero bueno, salen cosas nuevas y buenas. ¿Tienes algunas anécdotas que nos pudieras compartir, narradas por personas mayores, abuelos, bisabuelos? Sí, mi bisabuelo, el mayor hermano de mi abuela materna, estuvo involucrado en el movimiento de la revolución. Él, según narra mi tía abuela, que es ya la menor de todas ellas y es la que sobrevive a todos ellos de hermanos, tiene 93 años, va a cumplir el 8 de agosto 94 años, y nos cuenta pues cómo era su hermano, era el mayor de sus hermanos, un hombre muy aguerrido, que fue muy trabajador en el campo. Inició pues el trabajo a consecuencia de la muerte de su padre, y después desaparece de su pueblo natal, que es Cocula, Jalisco, y se va a luchar por la revolución. Entonces estuvo inmerso pues, pero en el norte, con Francisco Villa. De ahí desapareció. Se llamaba Jesús Valdés Palacios, y lo que tenemos de rastro o secuencia de su vida creemos que lo mataron, pero indagaron, hemos indagado pues, y prevalece familia de él allá, por lo menos el mismo nombre, sí concuerdan fechas y movimientos y todo eso. No sabemos si fue ya algún soldado, o lo hicieron un capitán, o simplemente, como se dice, no fue de la abuela, pero a lo que cuenta mi tía abuela, pues eso fue lo que pasó con mi tío abuelo. Gracias. ¿Consideras que este movimiento fue una guerra o una revolución? Una lucha de intereses, ni guerra ni revolución. Una lucha de intereses, porque sí se vio muy remarcado la lucha de intereses. ¿Por qué piensas que se dio este movimiento? El movimiento se dio sí había muchas injusticias, la gente estaba muy hastiada pues del trato social que se le tenía, de la discriminación. El movimiento se dio a causa pues de intereses personales, porque los iniciadores fueron gente realmente estudiada, como Francisco I. Madero, que fue quien fue un socialista luchador, y él fue un hombre adinerado, fue un hombre con estudios, con una conciencia social, política y económica bastante bien cimentada. Entonces pues los iniciadores propiamente fueron gente de clase, gente
gente que estaba atacando a su misma gente, y de ahí aprovecharon el sentimiento del pueblo para poder hacer este levantamiento. ¿Qué cambios se dieron en el país a consecuencia de la revolución? Bueno, vinieron reformas a las leyes, repartición justas de tierras, elecciones libres. Considero que hubo cambios importantes tanto a la Constitución como a las leyes, como al país. Hubo un buen progreso, no digo que en la época del porfiriato no haya habido progresos, claro que sí, él instituyó a manera muy personal y de su visión, que fue respetable en su momento por sus seguidores, bueno, hizo algún progreso, o sea, estaban o muy ricos o muy pobres, pero de ahí se dieron más innovaciones para el país, entró más gente extranjera a ser inversionista, y de ahí pues bueno, ha progresado, que desafortunadamente hemos perdido un poquito más la visión pues de producir para nosotros mismos y exportarlo que el consumismo, ¿no?, extranjero. ¿Y con la revolución qué cambios se dieron en el país? Con la revolución se dieron los cambios de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de historia, de cultura, de educación, de progreso. Considero que esos cambios son los que se han efectuado o se efectuaron a partir del movimiento revolucionario, desde su inicio hasta la consumación, así como en la actualidad ahorita. ¿Quién crees que se benefició con la revolución? Bueno, seguramente la gente que participó no mucho. En primera cuenta es porque muchos de ellos, muchos no sabían exactamente su justificación de lucha. Eran gente con sabiduría de pueblo, sin estudio cultural, solamente con la sabiduría que la vida y la experiencia te da. Y eso fue lo que influyó. Entonces se beneficiaron pues la gente que después de culminada la revolución sacó partido y provecho a esa lucha social. ¿Consideras que en la actualidad se vean reflejadas personalmente las demandas de la revolución? Personalmente las demandas de la revolución es una pregunta bastante buena, porque no la considero que se vean reflejadas, porque estamos en una lucha ahorita continua. O sea, tal vez no es una revolución en la que nos levantemos en armas y haya hechos de sangre, pero sí es una revolución mental y tecnológica en la que nos atacamos con la misma ciencia y con la misma inteligencia del hombre. O sea, no hemos aprendido muy bien nuestra historia como para convivir con ella. A comparación de otras culturas, tanto europeas como asiáticas o X del mundo, no lo hemos sabido nosotros asimilar. O sea, nos cuesta trabajo dejar el pasado para evolucionar en el presente. Estudiamos la historia con el objetivo de comprenderla, entenderla y no caer en los mismos problemas o en las mismas situaciones, y desafortunadamente vemos que sí hay situaciones en las que volvemos a caer. Desafortunadamente, por ahí dice un dicho, ¿no? El hombre es el único animal que vuelve a tropezar con la misma piedra, o aprende dos veces la misma lección. Pero considero importante no olvidar los hechos de la revolución, puesto que de ahí pues, hubo muchos sacrificios de vidas humanas, hubo muchos intereses políticos, sociales, económicos. El hambre fue una de las causas principales pues, para salir de eso. No hay que dejar de lado el movimiento, pues para que nosotros podamos resurgir y seguir adelante y evolucionar más aún. Gracias por tu participación en este trabajo colaborativo Metodología para el Aprendizaje de la Historia, julio 2011.
Hasta la próxima. Gracias.